Este Dios Santo que nosotros conocemos a través de su palabra y que en su gracia y bondad nos ha rescatado. Y ese texto que estábamos leyendo, ¿verdad? De Apocalipsis 5 habla de la adoración celestial, pero luego Apocalipsis 7 vuelve a hablar de la adoración celestial con una multitud de todo pueblo, lengua, nación, que alabará el nombre de nuestro Señor por su salvación. Pero no sé si lo ha pensado, hace poco estaba yo pues recibiendo el previo. Nuestra hermana Jocelyn nos hizo favor de enseñar a nuestras hermanas en la última reunión de mujeres y me dio la bendición de escuchar previamente un poquito de lo que ella iba a hablar y un poquito del estudio, pues además del texto que habló, de otros textos que estudió que tenían relación con este. Y recordaba ella y me enseñaba acerca de este encuentro del príncipe de los ejércitos de Israel, allá en el libro de Josué. Cuando se aparece, más probable una reencarnación de nuestro Señor Jesucristo, se aparece a Josué. Y Josué le dice, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Y él le dice, ni de unos ni de otros, yo soy el príncipe de los ejércitos de Israel. Un título de nuestro Señor que habla, y decía mi hermana, de su trascendencia. Es decir, Él tiene un plan eterno y un plan que va a llevar a cabo, solo que resulta que Israel es un instrumento de ese plan. El plan no gira en torno a Israel, decía mi hermana, y decía con mucha razón. El plan gira en torno a Dios. Israel fue el recipiente de su misericordia. Bajo esa óptica, si usted lee otros muchos textos, verá que Dios escogió, usó a muchos hombres, mujeres, en lo individual, pero también naciones completitas, y los hizo sus instrumentos. A algunos de bendición, ¿verdad? A otros los utilizó para castigo de una nación o de otra, no solo de Israel. Bueno, a Nabucodonosor le llamó su siervo, ¿no? Mi siervo Nabucodonosor. A Ciro también le llamó, y eran reyes paganos. Bueno, Nabucodonosor parece haberse convertido al final, pero mientras que todavía era pagano le llamó mi siervo. No solo a Israel le llamó mi siervo, a personas, a naciones, porque lo importante es su plan, su programa, no los individuos. Los individuos somos beneficiarios secundarios del plan de Dios de dar gloria a su santo nombre. Cuando usted piensa de esa forma y lo medita, parece que se puede entender un poco mejor algunos textos como el que veíamos las semanas anteriores en la segunda de los Corintios, donde Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros que somos perseguidos. Ese texto ya lo recuerda. Y se acuerda que le di el ejemplo de los conitos de papel, ¿verdad? Para Pablo en su tiempo ser un vaso de barro era, pues si se te rompe no pasa nada, agarra tierra, mójala, cósela y ya tienes otro vaso, no pasa nada, es muy barato. Como nosotros podríamos hacer cucuruchitos de papel y tomar allí y no pasa nada, lo tiras y se acabó. Y a veces esos textos nos dejan ver una realidad que particularmente el movimiento cristiano en los últimos 50 años ha querido desconocer. Que la gloria es solo de Dios y los hombres y mujeres solamente somos instrumentos. Y somos instrumentos temporales. Pero lo que es trascendente y lo que va a salir adelante es Dios, su plan, su programa. Nosotros tenemos la bendición de ser parte, incluidos en él. Pero no somos la pieza principal y no somos el enfoque. Como si todo girara y dependiera de nosotros. Como aquel cuadro del Renacimiento. ¿Usted lo recuerda? Aquel hombre con sus extremidades extendidas, círculos alrededor, queriendo decir el hombre es el centro de todo. La Biblia no es así. La Biblia dice Dios es el centro de todo. De Génesis a Apocalipsis, Él es el centro de todo. Y la alabanza que cantamos y el texto que leí hablan de eso.
Dios es el centro de todo, no el hombre. Permítame comentarle entonces que el texto que tenemos hoy nosotros pone a los apóstoles en su justa medida. Para que no caigamos, yo sé que nosotros no, pero para que no se caiga en el encumbrarlos, entronarlos como superhombres, como gente que estaba por encima del promedio en el sentido de ser ultra especiales y como si Dios tuviese que protegerlos a toda costa. Acompáñame a Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5. Nosotros ya nos adentramos en este capítulo. Ya llegamos al versículo 16. Del 17 al 42. Encuentra usted que los apóstoles estaban dando testimonio poderoso de la resurrección del Señor. Había cada vez más creyentes. Alguna gente supersticiosa sacaba a los enfermos a las calles a ver si siquiera la sombra de Pedro les caía, como si eso fuese a traer alguna sanidad, pero Lucas no registra que nadie fuera sanado por la sombra de Pedro. Era más bien el fanatismo. La gente quería arrebatar un poquito de bendición de esto que Dios estaba haciendo, pero sin comprometerse, porque era peligroso. Podías caer muerto como Ananías y Zafira en los primeros 11 versículos. Entonces mejor de lejitos. Algo así como Zaqueo. Trepado en el sicómoro, pero no de cerca. Otra gente de otras ciudades sí traía a sus enfermos y eran sanados. Incluso los endemoniados eran liberados de esta opresión. El versículo 17 dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardas de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Pausa hasta allí. Escuchó el texto. Me llena de preguntas. Muchas preguntas me quedan. No sé a usted, pero a mí me quedan muchas preguntas. Primero, ¿por qué hombres supuestamente celosos de las cosas de Dios tendrían este problemita encarnado y decir: pues tráiganlos y vamos a encarcelarlos? Es más, se van a llenar de coraje hasta el punto de quererlos matar, pero usted sabe que no era gente que estuviera cerca de Dios. Sin embargo, surgen otras preguntas. Un ángel del Señor les abre las puertas y les dijo: puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Gracias por la libertad. Gracias por el milagro. Mira, algunos habían visto cosas extraordinarias. Pedro, Juan, Jacobo estuvieron con el Señor en el monte de la transfiguración. Ha de haber estado padrísimo, otros no estuvimos allí. Ahora ya podemos decir que vimos a un ángel. Padre, estuvo padre. Pero precisamente por predicar nos echaron en la cárcel. Y lo que tú estás diciendo es que tempranito nos vayamos otra vez a predicar. Una pausita, ¿no? Un descansito, ni bien dormidos vamos, pues estábamos en una mazmorra. Siquiera déjanos descansar 1 o 2 días, recuperar fuerzas, agrupar nuestros pensamientos, cobrar valor y vamos. Pero así de que ya les abrí la puerta, vayan y prediquen otra vez, pues si por eso nos echaron aquí. Y ahí es donde mi mente revolotea, y tal vez la de usted también, en nuestra imaginación,
Uno dice, ¿qué habrán pensado los apóstoles? ¿No habrá habido al menos alguno de ellos que dijera esto que yo mencioné? Pues si por eso nos echaron, ya parece que vamos a ir al templo. ¿Le pasaría, alguien habría sido tentado entre ellos a decir, no, pues está difícil? Y si estaba difícil, acuérdense que más adelante Juan Marcos echa para atrás. Y dice, no, hombre, está re feo eso de andar predicando el evangelio. Ahí se ven, yo me voy a mi casa. Un poquito de consideración, Señor, para nosotros, tus apóstoles. Trátanos pues, mejorcito, ¿no? Así luego ya, encarrerados, ¿cómo va? Bueno, está viendo esto que yo le hablaba. El plan de Dios va a marchar y va a ser contigo o sin ti. Porque lo que importa es su plan. Los demás somos instrumentos. ¿Qué vamos a aprender de aquí? ¿Qué vamos a sacar de aquí? ¿Qué nos vamos a llevar para la vida diaria? Que el día que nos echen a la cárcel por causa de Cristo, Dios va a enviar un ángel para sacarnos. La historia prueba que no. Que Dios lo hizo. La Biblia nos dice que podría hacerlo, pero no nos promete que va a hacerlo. No es un principio bíblico decir Dios saca a todos los encarcelados por su causa por medio de una aparición angelical. De hecho, esta es la primera de 3, solo 3 en el libro de los Hechos. Así que no es un principio ni un patrón que Dios ha repetido ni repetirá por el resto de la historia. Y la historia de la iglesia cristiana con todos sus mártires también prueba lo que estoy diciendo. Que Dios puede dejar caer a sus siervos y a sus hijos en manos de gente impía y ser maltratados. Lo hizo con su unigénito. ¿Qué derecho tenemos nosotros más que Jesús? Absolutamente ninguno. Es la realidad de ser hijo de Dios. Que Dios sí dijo a través de su Hijo Jesús, su Hijo Jesucristo pues dijo, que ser su seguidor te va a costar esposa, hijos, madre, padre. Jesús dijo que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Jesús dijo que te va a costar incluso tu propia vida, que si no desprecias incluso tu propia vida, no eres digno de ser su discípulo. O sea, si tu plan es llevar una vida tranquilita y sin problemas y a gusto y cómoda en este mundo, ni intentes seguir a Jesús, porque no va a ser así. No va a ser así. Cuando nuestro Señor hablaba de estas cosas, la gente mejor se iba. Mejor decía, no, pues ahí se ven. Al grado que quedó el Señor con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Juan capítulo 6. En uno de sus libros más polémicos, tristemente, el pastor MacArthur le tituló Difícil de creer y habla del costo de seguir a Cristo. Y fue de los más polémicos precisamente por eso, porque pareciera que para llenar templos hay que endulzarle las orejitas a las personas. Ven, Dios te va a cuidar, va a estar contigo, te va a dar, te va a... Y entonces ponemos al hombre en el centro del evangelio otra vez, como aquel cuadro del Renacimiento. Cuando tienes gracia de parte de Dios y Él decide incluirte en esto, pero no se va a tratar de ti. Ni Él va a ser el genio de la lámpara que está aquí para complacerte y darte todo lo que quieras y hacerte la vida bonita, llevadera y de color de rosa. Al contrario, Él dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Su siervo Pablo escribió, y todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Eso no niega que Dios te ame. Eso solamente pone claras las cosas de que te ama, pero que no te ha prometido una vida fácil y sencilla. Y a sus apóstoles tampoco se las prometió. Y por lo que leo, ellos entendieron eso.
Así que ahora sí acompáñeme al versículo 17. No lo vamos a leer como siempre lo hacemos, le voy a ir diciendo y comentando la lectura. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Primero déjeme hablarle del sumo sacerdote. Podría ser Anás o Caifás, los mismitos del juicio del Señor Jesús. Cualquiera de ellos dos podría haber sido. Y entonces eso ya nos va dando una sombra dura. Porque estos apóstoles saben quién era y saben la decisión que tomó con su maestro Jesús. Así que no era así como, pues, ¿quién es el juez? Y quién sabe, vamos a ver cuál juez nos tocó allí en los juzgados. No, ya sabemos quién es. Es ese de corazón duro que mató a nuestro Señor, que fue parte del complot para matarlo. Pero dice además que se levantó el sumo sacerdote. Por cierto, es un dato interesante. Levantarse allí en este capítulo y en el siguiente también hasta el 7, cuando alguien se levanta es para ofrecer oposición. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, en una actitud de oposición, el sumo sacerdote se levantó y todos los que estaban con él, y aclara Lucas, es decir, la secta de los saduceos. ¿Usted se acuerda quiénes eran los saduceos? Los que decían que no hay resurrección. Y hay un problemita, que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que vimos en versículos anteriores. Así que hay un problemita de entrada, hay una confrontación directa con los saduceos. Estos andan predicando que un hombre llamado Jesús, su maestro, que anduvo allí enseñando y haciendo milagros, estos dicen que Jesús resucitó, pero no hay resurrección. Así que los que van a juzgar son puro contrario. Son puro que no les gusta lo que andan enseñando. Bueno, todos ellos se llenaron de celo. Se llenaron de celo, y esa palabrita celo puede decir también de envidia. ¿Por qué? Pues acuérdese lo que dice el versículo 15. El 13, que dice: el pueblo los tenía en gran estima. Pues para gente que se dedicaba a esto por cuestiones políticas, tener aceptación es importante. No tenían aceptación, le tienen envidia a quien sí aceptaba a la gente. Tenían mucha envidia de los apóstoles y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. A ver, acuérdese de los apóstoles. A lo mejor se lo preguntan en la visa, ¿eh? ¿No me cree? A mi hermano llegó allí y dijo: ¿y usted a qué se dedica? Y dijo: bueno, yo soy pastor. A ver, dígame los nombres de los apóstoles. Y dijo los nombres de los apóstoles y le autorizaron la visa. Así. Bueno, eso fue hace muchos años, ya no sé hoy. Así que apréndaselos. Quién sabe dónde los vaya a ocupar. Al menos acá abajo en la mesa de hospitalidad no le vendan nada si no dice los nombres de los apóstoles. ¿Se acuerda de Mateo 3:16? Designó a los 12. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Oiga, espérame tantito, es curiosa la escritura de Marcos, ¿no? Porque les pone los sobrenombres, que no se olviden. Estos eran Boanerges. Ahora Juan es un ancianito bien dulce, pero este era Boanerges, el hijo del trueno. Bueno, sígale conmigo. Dice el versículo 18: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote. Allí, al menos en mis notas, yo lo taché, porque para este momento ya no era. Pero su sustituto sí, Matías, de quien se habla en Hechos 1, 23 y 26. Entonces, cuando usted lee aquí en Hechos 5 a los apóstoles, tiene que pensar en esa lista. Tiene que pensar esa lista menos Judas Iscariote más Matías. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ahora, interesante nota de Lucas de decirnos una cárcel pública.
como si esto fuera un crimen, pero era un asunto religioso. No era una cuestión de los romanos. A los romanos les daba igual lo que los judíos creyeran o no creyeran, pero los pusieron en cárcel pública. Ya de ahí vamos de bajada. Esto no es justo. Y va a ver por qué. Si puede ir conmigo al versículo 22, dice: pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, les informan estas cosas. Luego el 24, cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos. Ese ahí en el 24, el capitán de la guardia del templo, también puede ser que se refiera, escuche esto, porque tiene que ver con lo que le estoy diciendo de que era injusto. El capitán de la guardia del templo era más bien el que se habla en Lucas 4:20, el principal de la sinagoga. La palabra es la misma de Lucas 4:20. Entonces esta es una cuestión religiosa, pero su odio es tan grande que de alguna manera los echaron a una cárcel pública. Desde el principio ya los querían ajusticiar penalmente. De manera penal sí podían llegar a matarlos, de manera religiosa no. Ya habían aprendido con el Señor. ¿Qué les dijo Pilato? Ay, si es cosas de sus leyes, mejor ustedes arréglense, yo no tengo tiempo para esas cosas. Tuvieron que convertirlo en un asunto penal, pues dice que no hay otro, dice que es rey, no César. Ah, no, pues ahí sí ya es diferente la cosa. Se da cuenta que desde el principio la intención es acabarlos. No están tratándolos de corregir en sus enseñanzas, están tratando de matarlos. Por eso los llevan a una cárcel pública, dice Lucas. Versículo 19, pero un ángel del Señor, durante la noche. ¿No le encanta que Lucas menciona un montón de ángeles? Dígame algunos ángeles que menciona Lucas en su evangelio y en el libro de Hechos. Así telepáticamente ya llevamos uno. ¿Se acuerda Gabriel? El nacimiento del Señor Jesús, vino el ángel Gabriel a hablar con María, ¿recuerda? También otro antes de ese, el que se acercó a Zacarías, ¿verdad? Y le habló de Juan el Bautista. Vas a tener un hijo, y Juan el Bautista no le creyó, pues por eso te vas a quedar mudo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y luego una multitud de ángeles que alababan al Señor y decían, Lucas le encanta hablar de esto, Dios le puso esto. Y entonces echan a los apóstoles allí, y un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel. Pero lo curioso es que más abajo dice que no solamente abrió las puertas, el 23, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias puestos de pie a las puertas. O sea, no fue como que llegó el ángel y dio un cañonazo, voló la pared y ahora sí vénganse por acá. Pues con poder de Dios abrió los cerrojos y todo, los dejó intactos. No es de que forzó la chapa, ¿verdad? No era un ángel cerrajero que forzó la chapa. Abrió las cosas, lo dejó intacto. Es más, los guardias no se dieron cuenta de nada. Ahora viene otro problemita. ¿No recuerda usted que los guardias que estaban en la tumba de donde fue puesto el cuerpo del Señor, los obligaron a mentir diciendo, vinieron sus apóstoles y se robaron el cuerpo? ¿Por qué? Porque era pena de muerte. Estás coludido con el preso, entonces ahora vamos sobre ti. Pero aquí los guardas ni siquiera son mencionados más que como, pues estaban allí. Nadie sabe cómo se salieron. Yo sé que en México hay túneles en las cárceles y eso, pero este fue un ángel, dice, va de parte del Señor, un ángel del Señor. No se confunda con el ángel del Señor, este no es el ángel del Señor. Le voy a decir algo, no hay más apariciones del ángel del Señor después de la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted lee en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, se refiere al Señor Jesucristo manifestándose antes de la encarnación. Ya no se vuelve a hablar del ángel del Señor después de la encarnación.
Cuando se habla de un ángel, es pues alguno de tantos. ¿Verdad? Entonces aquí vino alguno de tantos, no se nos dice ni su nombre. Abrió las puertas y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Me surgen muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué otra vez en el templo? ¿Por qué en una estrategia de váyanse allá como le hacía su maestro al monte, lejos? No, en el mero hervidero de los que los quieren matar. Allí mismo. Va de nuevo. Hace poco conté en los estudios de martes un poquito de la historia de Jim Elliot, el misionero entre los Aucas de Ecuador, y su compañero Nathan. Y al menos los hermanos con los que estuve en Ecuador se acuerdan clarito de Jim Elliot. Bueno, no de persona, ¿verdad? Pero sí de la historia. Cuando Jim Elliot y su compañero Nathan fueron a predicar a la tribu de los Aucas en Ecuador, y esta historia está registrada en su libro que escribió su esposa Elizabeth Elliot. Llegando allá los misioneros, la tribu no ha pasado mucho tiempo, los asesinó. E incluso eran caníbales, entonces se los comieron. Las esposas y sus hijos se regresaron a Estados Unidos y después de un tiempo dijeron: ¿y qué vamos a hacer? Pues los Aucas siguen sin evangelio. Nuestros esposos ya no están, pero los Aucas siguen sin evangelio. Así que vamos a ir a la misma tribu. Y en un acto de perdón, sobre alas de águila se llama, ¿verdad, Alma, su libro? Ayúdenme quien le escuchó. Por esta cruz te mataré. Y fueron las esposas allá y predicaron el evangelio, y los Aucas vinieron a Cristo. En vez de decir: pues sí, pero desde Quito, ¿no? En Quito les mandamos cartas para que él... Se fueron a meter con los Aucas. Otra vez. Los apóstoles otra vez les dice el ángel: pues sí, pero se me regresan para el templo. No se nos dice que los apóstoles lo hayan pensado, pero a mí se me hace que yo sí diría: pues sí, de ahí nos agarraron. Como que debe haber otra estrategia, ¿no? Como que Jerusalén es muy grande, con muchos sitios donde también podríamos ir a predicar. Bueno, es que son hombres y son humanos, ¿no cree? Pues ellos no lo hicieron, pero yo me pregunto si yo lo haría. Yo me pregunto si usted lo haría. Id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Fíjese qué bonita palabra esta. Es, de hecho, una forma poco común de referirse al evangelio como las palabras de esta vida. ¿Por qué el ángel menciona el evangelio como las palabras de esta vida? Bueno, porque nuestro Señor Jesús dijo que Él vino a traer vida y vida abundante. Porque nuestro Señor Jesús se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Y los apóstoles entendían que lo que trajo el Señor no fue solamente un credo que había que creer, sino un estilo de vida al que había de someterse toda persona, de rendición total a Dios. No era una lección, era una vida, donde Jesús es el infusor de esa vida y es el ejemplo a imitar de esa vida. ¿Por qué Dios concedió un ángel, hermanos, para la liberación de ellos? Hemos sabido de tantos hermanos que han pasado su vida encarcelados. Les he dicho que he estado leyendo un libro de mártires y en uno de los casos habla de una hermanita que fue encarcelada a los 16 años y puesta en la cúspide de una torre con otros hermanos. Y uno diría: ay, pues mira, en un castillo. No, hermanos, los ponían en la punta de la torre porque no había ventanas. Porque si llovía se mojaban, porque si hacía frío y nevaba, pues estaban allí temblando de frío, porque si hacía calor, pues ahí les estaba dando el sol.
Falleció a los 53 años. A los 53 años. Y cuando hicieron allí, hermanos biógrafos fueron a los lugares, a visitar estos lugares, en uno de los bloques de la construcción estaba tallado, estiman que fue tallado con las uñas, estaba tallado resiste, resiste. Fue todo lo que dejó. 37 años de prisión, desde la adolescencia hasta la edad adulta. Y murió allí. Usted y yo nos haremos un bien leyendo biografías cristianas e historia del cristianismo y darnos cuenta que esto de que fueran liberados por un ángel es una anomalía. Fue un milagro. No es el común denominador de todos los que sufren por Cristo, ni siquiera en el día de hoy. Ahí siguen nuestros hermanos de Rancho Nuevo, durmiendo en las gradas de una cancha de básquetbol, esperando justicia. No sabe si va a llegar. ¿Por qué el Señor concedió este milagro? Bueno, era una forma de reprobar a los líderes judíos. Vean de qué lado está Dios. ¿Ya vio? A esto lo saca un ángel de la cárcel y ustedes siguen encarcelados en sus delitos y pecados. Era una forma de echarles en cara de qué lado estaba Dios obrando. Además, era una forma de convencer a los apóstoles de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Piénselo, estaba iniciando el movimiento cristiano y aunque había miles de creyentes ya, todavía ellos necesitarían mucha convicción porque no habían salido de Jerusalén. Para dar un pasito fuera de Jerusalén con el evangelio iban a tener que llevar el corazón cargado de fe diciendo: el Señor ha hecho con nosotros lo que nadie se imaginaba, ámonos de aquí. Era una forma también de darle una nueva prueba a la gente de lo que Dios estaba haciendo con estos hombres. Nótese que ha estado hablando de Dios, de Dios, de Dios, porque dijimos el plan es de Dios, los hombres son instrumentos secundarios y hasta desechables. Y con eso no quiero decir que Dios no nos ame y que nos trate como cosas, porque la Biblia habla del amor de Dios por los suyos, pero sí es claro que el plan es el de Dios. Usted y yo somos solamente instrumentos. Habiendo oído esto, 20, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo este mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Resiste, resiste, resiste. ¿Se acuerda que la palabra ángel es mensajero, verdad? Eso significa. Cuando el ángel habló, ellos entendieron que Dios hablaba. Este está dándonos un mensaje de Dios. No son ocurrencias del ángel, esto es lo que Dios quiere que hagamos, pues nos vamos para allá. Y no hay de más. Le enseñé a mi hija una ranita tallada en madera y le conté la historia detrás de esa ranita. Esa ranita me la dio una persona quien Dios me dio el privilegio de predicarle el evangelio en Tailandia. Y le dije, y yo he tenido ganas de regresar a Tailandia, hija. Muchas ganas de regresar a Tailandia, predicar otra vez allá. Pero no me lo ha concedido el Señor todavía. Y le dije, ¿no te gustaría ir conmigo y con tu mamita? No, yo soy feliz aquí, dijo, ¿verdad? No, le digo, no, pues no a vivir, nada más a predicar, unos días nos regresamos. Ah, bueno, así sí. Y entonces obviamente pues me arranqué a hablarle de lo que es el trabajo misionero y quién es un misionero, porque no tendría yo privilegio más grande que me dijera: papá, mamá, ahí se ven.
Ya me compré mi féretro, ya metí todas mis cositas, no nos vamos a ver en esta vida, nos vemos en el cielo, como le hacían muchos misioneros americanos a principios de los 1900. ¿Sabía eso? Compraban féretros, no compraban maletas, compraban féretros, metían sus pertenencias y decían, papá, mamá, gracias por todo, en esta vida no nos vamos a ver, nos vemos en el cielo, ya llevo mi féretro para que me entierren allá. No más privilegio que ese, que tu hijo te diga, nah, mi vida pertenece a Cristo, no a ti, papá, no a ti, mamá, ahí se ven. Pero entonces le estaba hablando yo de esto y le decía, qué bello agarrar tus cosas e ir y predicar. Pero va a venir con riesgos, porque siempre ha sido así. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Acompáñame, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 2, aquí está también la lista de los apóstoles. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Ojo con que Mateo se menciona a sí mismo como el recaudador de impuestos. Como si todavía estuviera sorprendido. ¿Pueden creer? Ni siquiera al templo me dejaban acercar y Dios me eligió a mí. Bueno, ahí está en la lista. A estos 12, dice el versículo 5, envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dad vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernantes y de reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y a los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hablad en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perder tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. De esas escenas estremecedoras de la Biblia, ¿no cree? Porque ahora los va a enviar a predicar a los discípulos. Pero no piense que este es un discurso tipo entrenador deportivo para arengar a las tropas. No piense que se agarraron los apóstoles así de los hombres y empezaron a brincar. ¡Vamos! Y salieron. Les está dando noticias tremendas. Van a ir y les voy a dar poder, les voy a conceder que prediquen y que echen incluso demonios fuera por mi poder a través de ustedes, pero la cosa está en que los van a perseguir. Ahora, las palabras del Señor en este texto no quiere decir que en ese momento los iban a perseguir, porque el texto dice que regresaron todos completitos y gozosos. El Señor estaba hablando de más adelante, pero ellos no sabían. No sabían que iban a regresar en una sola pieza en esa ocasión. Sabían que les dijo, los voy a enviar entre lobos. Sabían que les dijo, no teman que los maten. Es más, no le teman a los hombres. Es que hay riesgo en esto. Los apóstoles que envió en aquella ocasión, ahora están aquí en Hechos 5, enfrentando los riesgos. Y entrando el amanecer, muy tempranito, quizá cuando iban los primeros adoradores al templo. No sabemos en qué momento los sacó, puesto que dice durante la noche. En algún momento de la noche quedaron libres. ¿Qué anduvieron haciendo? Pues quién sabe. Pero cuando llegó los primeros rayos del sol, se fueron al templo para llegar ahí con los adoradores que llegaban al inicio del día. Y allí, dice, empezaron a enseñar. Habiendo esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Y ahora viene la otra. Se presenta el sumo sacerdote y todos los del concilio, es decir, todo el Sanedrín. Los 70 se vuelven a juntar. Porque para ellos es un día más. Tiene que seguirme aquí porque esto es una narrativa. Entonces le tengo que ir contando la historia y dando los detalles, explicando los detalles. Estos hombres llegaron como un día más de trabajo en la oficina. Pues vamos, ahí están los apóstoles, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Estos revoltosos, nomás no entienden. Ya les habíamos enviado a Pedro y a Juan, y muy probablemente al exparalítico a la cárcel, y otra vez están aquí con la misma cosa. Lo cual además, hermanos, me parece fascinante. Ya Pedro empezaba a conocer las cárceles. Esta ya es la segunda. Mira, Juan, estamos todavía más apretados, man. La otra vez éramos menos, ahora estamos aquí como espárragos, como sardinas en lata. Ya iba conociendo. Yo no sé si había pláticas de esas, ¿no cree? Pues eran hombres. Oye, Pedro, ¿y la otra vez estaba así de feo aquí? No, estaba peor, man, ahora ya lavaron. No sé qué hayan hablado allí. Pero los sueltan y en la mañana sí se van al templo y llegan los otros a hacer su chamba como todos los días, un día más en la oficina. Convocaron el concilio, a todo el senado de los hijos de Israel, enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Aquí está la cuestión. Lo que se ve es que hay una colusión entre autoridades religiosas y romanas. ¿Por qué utilizan una cárcel pública para asuntos religiosos? ¿Y con qué mano en la cintura pueden mandar traer a gente de una cárcel pública?
según había separación también de iglesia y Estado, pero luego hablamos de eso. Versículo 22, pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardas de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. O sea que les debió haber cegado el entendimiento a los guardias por el poder de Dios este ángel, de modo que les pasaron a un ladito. No sé, hermanos, tengo una imaginación muy activa, perdónenme, pero a lo mejor hasta los apóstoles pasaron. No, este no ve nada, vámonos. No sé, pero estaba la cárcel cerrada y los guardias de pie, o sea, no estaban dormidos, ni se desmayaron como aquellos de la resurrección del Señor Jesús. Estos estaban enteros, pues era gente entrenada para eso, eran soldados, era gente fuerte, recia, dura, hombres de una pieza, no que anduviesen allí de debiluchos en la noche, estaban enteros, los encontraron así. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría esto. El capitán de la guardia, encargado probablemente de la sinagoga, de alguna sinagoga, encargado del templo, pues en este caso. Y los principales sacerdotes, Anás, Caifás, se quedaron muy perplejos, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Estos se pueden escapar. Su maestro estuvo allí hasta que lo ejecutamos. A los dos, al lidercito ese Pedro y al otro lidercito Juan, los tuvimos encerrados y nosotros los soltamos. Pero ahora estos ya se escapan de cárceles cerradas. Tienes que ser muy ciego para no creer cuando Dios está obrando tan claramente frente a ti. Dicho sea de paso, permítame decirle algo, ¿verdad? Yo hace rato le comenté. ¿Qué vamos a sacar de aquí? ¿Qué nos llevamos en el corazón después de esto? ¿Que Dios envía ángeles a sacar a su gente de las cárceles? No, porque no siempre lo ha hecho y la Biblia no tiene una promesa similar. ¿Qué nos llevamos de aquí? Bueno, déjeme decirle algo que está dentro de las enseñanzas de este texto. Usted ve la dureza de estos hombres y no puede dejar de pensar en que la Biblia afirma, Antiguo Testamento dice un corazón de piedra, el Nuevo Testamento dice muertos en sus delitos y pecados. Estos estaban tan muertos que ni Dios haciendo milagros frente a sus ojos volteaban la vista a decir, la estamos regando. Los que estamos mal somos nosotros. Estos hombres están sirviendo a Dios y nosotros nos estamos oponiendo a ellos. Pues si un ángel abre, aunque ellos no sabían que era un ángel, pero estos están fuera con una cárcel cerrada, es que algo milagroso debió suceder. Que pusimos soldados ahí y están enteros, no se durmieron. Lo que le habla del corazón del hombre sin Cristo, el corazón del hombre sin Cristo es así. Aunque le digas, no cree, a menos de que Dios actúe. La salvación es de Dios, no hay de otra. El evangelista Lucas contó la historia de labios del Señor, de aquel rico que desde el infierno, desde el Hades, dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro a que le hable a mi familia, para que no vengan a este lugar. Y Abraham le respondió, pues tienen a los profetas y a Moisés. No necesitan. Si no creen eso, ni aunque se pare un muerto y les vaya a hablar. Quien no cree en la Biblia, ni aunque vea milagros va a creer. En quien Dios no active su palabra para fe y salvación, ni viendo milagros va a creer. Y no es porque los milagros no sean portentos de Dios cuando Él decide hacerlos. Lo que estoy diciendo es que el corazón del hombre está tan duro y tan cegado que a menos de que Él te traiga y ponga en ti el deseo de conocerle,
De otra manera no vendríamos. Así que si te despertaste diciendo hoy es domingo, voy a ir a la iglesia, es Dios actuando en ti. Pero si regresamos tiempo atrás, el día que dijiste en verdad estoy bien perdido y lo que merezco es morir. Ay, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Quien lo hizo fue Dios en ti. Porque tú ves a estos hombres no dar un paso atrás en su cerrazón. Ah, sí, pues entonces vamos a ver qué pasa. Pero alguien se presentó y les informó, versículo 25. Mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Mirad esa interjección. Vean, ¡hey! Despierten. Allá están. ¿Cómo hay una cárcel vacía y estos ya están allá? No sé a ustedes, ¿verdad? Pero de niño me gustaban los actos de magia, especialmente el escapismo. Y había quien hacía cosas que uno lo dejaban sorprendido. Bueno, uno sabe que son ilusiones ópticas, ¿verdad? Pero no te imaginas cómo lo hacen. Esto no era ilusión óptica. Hay testigos oculares, la cárcel está vacía y estos están bien lejos enseñando. Abran los ojos. Ahí la palabrita del versículo 25, la palabrita mirad, es una interjección como para llamar la atención. No les está diciendo, vean, como si les hubiera llevado la foto en su celular, vean, están en el templo. No, les está diciendo, hey, pongan atención a lo que les voy a decir, los que ustedes encarcelaron ya están allá. Si usted continúa, va a ver que la reacción en el versículo 33 era, se sintieron profundamente ofendidos ante el mensaje de Pedro y querían matarlos. No los mataron, como usted y yo ya leímos en algún momento, porque esto no lo leí, pero sí los azotaron. Es el colmo del corazón cerrado a Dios. No puedo creer este mensaje, mejor me voy a deshacer del mensajero. ¿Le han cerrado la puerta en la cara? Aquellos que hemos salido a evangelizar casa por casa, que nos daban nuestro bonchecito de folletos, y te toca esta calle de aquí hasta allá, ya ibas casa por casa y tocabas, hola, buenos días, venimos a traerle la palabra del Señor. No, ahorita no va. Tal vez no le han cerrado la puerta en la cara, pero sí le han callado la conversación. Sí, ahorita no, gracias. Ya. Hace 8 días andábamos predicando el sábado antepasado, no ayer, sino el anterior. Y alguna gente hace eso. Oiga, hay algo que puedo orar por. No, ahorita yo no, yo no. Yo soy católico, ahorita no. Y te cortan de tajo la conversación. O peor aún, para nuestro dolor, cuando es un familiar al que le has predicado y ya, otra vez vas a empezar con eso. Ya, estuvo, ¿no? Vamos, aquí vamos a pasarla bien, es una fiesta familiar. Ya, ahorita, tus cosas de tu religión, ya, párale. Es decir, no me gusta el mensaje, entonces no quiero al mensajero. Y nuestros familiares no es que no nos quieran, es que no quieren el mensaje que es Cristo Jesús. Pero para el caso es lo mismo. Hace ratito leímos, vine a traer espada, vine a poner al padre contra los hijos y así. Es cuestión de lealtades. El problema es que nos queremos mucho o nos queremos demasiado. Y el plan es el de Dios. El plan que va a avanzar es el de Él. Nosotros somos meros instrumentos. El Señor puede o puede no salvar. Puede o puede no socorrer.
Pero nuestra vida se va a desgastar en esto. No vamos a dar un paso atrás, ¿verdad? Cueste lo que cueste. Y conste que le pregunté. Y qué bueno que no me respondió, porque no quiero una respuesta de sermón. Amén. Lo que quiero es que lo piense. Cristo no tiene soldados de chocolate. Tiene de carne y hueso. Le leo una historia que me encontré en un comentario que habla del abuelito de algunos hermanos de esta congregación y del bisabuelo de algunos hermanos de esta congregación. Dice así: narra don Alejandro Treviño en su libro Historias de los Trabajos Bautistas en México, que volvía el misionero James Hickey a Monterrey en una de sus expediciones misioneras acompañado por Tomás Sepúlveda, cuando cerca de la ciudad de Monterrey fueron detenidos por las fuerzas del coronel republicano Ruperto Martínez. Esperaban a un destacamento francés que pensaba atacar. James Hickey trabajó en México durante la intervención francesa, cuando republicanos e imperialistas combatían furiosamente. Creyó el coronel Martínez que el misionero Hickey pertenecía al destacamento enemigo y lo detuvo y los prepararon para fusilarlos. Pero no pudiendo hacerlo por la proximidad del enemigo y al hacer ruido entregarían donde estaban destacados, ordenó a Hickey y a su compañero que entonces siguieran hasta cierta distancia y allí esperaran para que luego volvieran a su ejecución. Como James Hickey no hablaba bien el español, no entendió la orden y siguieron el camino sin detenerse. Cuando su compañero, el hermano Sepúlveda, se lo explicó después de haber caminado una larga distancia, Hickey le pasó por la mente regresar al lugar indicado por el coronel, pero Sepúlveda le dijo: no regresemos, comprendiendo el peligro que corría. Algún tiempo después, llegó a oídos de James Hickey y del hermano Sepúlveda que el coronel Martínez, quien había dado la orden de su fusilamiento, al enterarse que había detenido a misioneros cristianos, se alegró de su desobediencia, puesto que años después este mismo coronel creyó en el evangelio por el ministerio de estos hombres. El Señor los salvó de un fusilamiento. En Hechos 5 el Señor salvó a sus apóstoles de la muerte. No siempre lo hace, no siempre lo va a hacer. Pero la mentalidad del cristiano es: pero yo voy a ir, a lo que cueste, a lo que pase. De verdad, eso es lo que leemos en Hechos, eso es lo que leemos en la Biblia. Su causa vale más que mi vida. Así que ahí voy. Pues esta semana ahí vamos. Aquí venimos a cobrar pilita para meternos allá afuera, como luminares en el mundo con el evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por... nos has hecho parte de algo que es mucho más trascendente que nosotros. Tu reino, Señor, va a seguir, va a prevalecer, y nuestras vidas van a ser tan pequeñitas, tan efímeras, como niebla que se desvanece, como una flor que florece en la mañana y por la tarde ya se ha marchitado. Así es nuestra vida comparada contigo, con tu reino, Señor. Así que qué bendecidos somos, Señor, de participar, aunque sea este ratito que llamamos vida. Eso que pasa entre nuestra fecha de nacimiento y nuestra fecha de fallecimiento, eso que llamamos vida, es tuya. Nos eres tan precioso, Señor, que quisiéramos rendirte siquiera unos 300 años
siquiera unos 300, ya siquiera 100, por lo menos. Pero los que nos quieras dar, encuéntranos fieles y encuéntranos fuertes en tu servicio. Bendice a tu preciosa Iglesia Renovación. ¿Cuánto la amas, Señor? Que sigues llamándonos a través de tu santidad y sigues llamándonos a ser luminares en el mundo. Concédenos ver que a través de nosotros llamas a tus escogidos. Concédenos ver que te somos útiles, que Renovación es una red de pesca. Te lo rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.